Hola, buenas noches. Bienvenidos a la clase de diagnóstico y orientación psicopedagógica. El día de hoy vamos a estar trabajando un poquito a manera de resumen, gran parte de las actividades que realizaron o que están por realizar dentro de la plataforma. Les voy a pasar un panorama muy rápido y resumido de lo que son las actividades. Les recuerdo que es bien importante que ustedes estén al pendiente de todas las actividades que se están realizando a lo largo del mes para que cumplan en tiempo y en forma. Y bueno, vamos a comenzar. Primero que nada, pues me presento. Yo soy su asesora Blanca Ramírez y los he estado acompañando a lo largo de este curso. Sean bienvenidos. Bien. Dentro de lo que es la orientación psicopedagógica, pues podemos encontrarnos un sinnúmero de actividades, ¿no? Parte del contenido que hemos estado revisando en esta materia, pues tiene que ver con lo que es psicología educativa, las diferentes categorías y conceptos que hay dentro de la psicología educativa y bueno, lo que es elaborar cómo y para qué elaborar un diagnóstico y para qué nos va a servir todo esto, ¿no? Para dar inicio a lo que es entender la psicología educativa y saber cómo elaborar un diagnóstico, bueno, pues primero que nada vamos a entender que la psicología educativa va a ser una disciplina y que va a estudiar una serie de procesos que tienen que ver o que se relacionan con lo que es la enseñanza y el aprendizaje. La psicología educativa va a aplicar métodos de la psicología, métodos y teorías que tienen relación directa con la psicología, pero también tienen los propios. Eso la hace ser independiente o ser un área dentro de la psicología. Bueno, para poder entender un poquito de esto, vamos a ver el siguiente video. Hola y bienvenidos a la televisión para padres. Hoy vamos a hablar del desarrollo de la personalidad y la conducta. Podemos definir la personalidad como el conjunto de cualidades psicofísicas y el modo de reaccionar ante el ambiente que cada persona adopta, diferenciándola de todas las demás. Engloba toda la estructura psicológica del individuo y se manifiesta en su forma de pensar, de expresarse y de relacionarse, en sus acciones, actitudes y en su forma de ver la vida. Cuando decimos que un individuo tiene mucha personalidad, nos referimos a que sus rasgos psicológicos son particulares, precisos y sólidos, destacando por unos valores humanos que le hacen sobresalir de los demás. Por el contrario, nos referimos a alguien con poca personalidad cuando observamos a un sujeto anónimo, impersonal, que se deja llevar por los demás sin criterio propio, que se muestra inseguro y no destaca en nada. ¿Es lo mismo personalidad, carácter y temperamento?
Solemos utilizar los términos personalidad, carácter y temperamento como una misma cosa. Sin embargo, hay diferencias que conviene aclarar. El temperamento supone la forma característica que la persona tiene de reaccionar al ambiente y, entre otros, está influenciado por el sistema somático, el endocrino y el nervioso autónomo. La personalidad engloba lo que el individuo es, su forma de ser, y el carácter supone lo que el individuo manifiesta de su personalidad ante los demás. ¿Cómo se forma la personalidad? Desde el mismo momento de la concepción, el niño cuenta con una carga genética que hereda de los progenitores y determina cómo serán las características psicoorgánicas. También transmite algunas peculiaridades que forman la estructura de la futura personalidad. Estos factores genéticos o heredados hacen que cada niño reaccione de forma distinta en su contacto con el ambiente que le rodea, es decir, dispone de su propio temperamento. La personalidad futura será el resultado del temperamento y las acciones educativas que reciba de los adultos, padre, madre, hermanos, abuelos, educadores, etc., y de las relaciones que establezca. El niño irá creando una conducta en función de las reacciones que los adultos tengan ante su comportamiento y de las diferentes experiencias que vaya acumulando. Progresivamente recibirá un aprendizaje del comportamiento preestablecido por la cultura del grupo social en el que vive. El desarrollo de su conducta será diferente al del resto de los niños de su mismo grupo social, porque las diferencias biológicas le harán reaccionar de modo distinto ante el aprendizaje social y sus características individuales interactuarán con su temperamento, como la salud, enfermedades, número de hermanos, lugar que ocupa entre ellos, separaciones temporales de la familia, escolarización temprana o tardía, etc. El niño desarrolla el aprendizaje de la conducta repitiendo los comportamientos que reciben la atención o la aprobación de los adultos y descartando aquellos en los que fracasa la atención y la aprobación. Aquí radica la importancia que adquiere la actuación por parte de los adultos, reforzando los comportamientos positivos y mostrando desaprobación, en muchos casos indiferencia, ante los negativos. Si el niño recibe mayor número de aprobaciones, desarrollará realizaciones con seguridad y confianza, aunque presenten cierto grado de dificultad, porque su autoestima se verá reforzada. Sin embargo, si su comportamiento produce desaprobaciones continuadas, el niño será incapaz de consolidar una mínima autovaloración y autoconfianza. Otros comportamientos que el niño adopta son aprendidos por imitación, observando a los demás y las consecuencias de sus comportamientos. Si se desea que el niño desarrolle una conducta adecuada, es necesario proporcionar modelos de comportamiento positivo a su alrededor. La responsabilidad de padres y educadores es aceptar a cada niño tal como es, ofreciendo una atmósfera social y una forma de relación favorables para el completo desarrollo de su personalidad. El comportamiento de un niño revela tendencias que son expresiones de sus necesidades y aspiraciones. Al principio, una tendencia no es buena o mala en sí. Constituye una energía que hay que canalizar y orientar hacia fines positivos. A través de una actitud educativa adecuada se favorece este movimiento liberador y constructor. La acción educativa en la formación de la personalidad debe dirigirse a ayudar al niño a funcionar mejor, a sacar mejor partido de sí mismo, a saber descubrir sus propios fines y valores cada vez más elevados. Todo niño normal está abierto de forma natural a todo, le interesa cualquier cosa y está dispuesto a investigar cuanto se le presente, a menos que las cosas excedan por completo de su capacidad de percepción y de comprensión, o que se aparten de sus intereses dominantes de ese momento. Cuando el niño se enfrenta a una experiencia nueva y se ve contrariado o la experiencia es traumatizante, el dominio se vuelve difícil o imposible de alcanzar. La evolución normal de la personalidad se encuentra gravemente comprometida. Conviene, pues, que la fase de contacto con experiencias nuevas tenga siempre un carácter positivo, para no correr el riesgo de promover personalidades cerradas, timoratas, con el temor a todo lo que es nuevo y extraño. Este tipo de personalidad puede cerrarse en perjuicios y fobias, fallando la confianza en sí mismos necesaria para alcanzar nuevas empresas. Procurando un contacto feliz con un universo físico, psíquico y social más rico, se favorece la eclosión de personalidades abiertas, emprendedoras, atrevidas, que se sientan en plena armonía con el mundo que les rodea. Muchas gracias, esto ha sido todo por hoy y hasta la próxima.
Hola, buenas noches, Celi. Buenas noches, soy Eliud Morga. Bueno, Buenas noches, hola, buenas noches. ¿Me soy, dices tu nombre? mi nombre es Eliud Morga García. Hola, Eliud, buenas noches. Un gusto tenerte aquí en la clase. Gracias, igualmente. Ok, oye, no sé si alcanzaste a ver el video. Sí, una parte, Ok, ¿me quieres platicar qué entendiste o si tienes alguna duda? no, pues prácticamente, bueno, es mucho de lo que, como ya estoy bastante avanzado en la materia, Ajá. que nada más estoy haciendo el último producto, Súper pero bien. sí es exactamente, engloba mucho de lo que he estado viendo en los diferentes productos, ¿no? En cuestión de aterrizando la psicología, precisamente, la psicología educativa, Ajá. la psicopedagogía en la educación, ¿no? Y es Ujú, precisamente lo que muchas veces, pues busca o pretende uno, sobre todo desde el inicio, ¿no? ujú. Una parte que me llama la atención y lo relaciono mucho con los productos es Sí. sobre todo el papel del docente Ujú, en diagnosticar, ¿no? En claro. diagnosticar Ujú, todo ese tipo de serie de conductas que se dan ujú. y que nos va a ayudar precisamente en el trabajo educativo. Ya. Entonces, Ujú. no se puede mucho de separar la psicología, o yo pienso que está muy ligada la psicología con la pedagogía, ya Ajá. que dan un fruto bastante bueno Ujú, para la mejora o para el buen desarrollo del alumno, ¿no? Sobre todo claro, como ayuda. claro. ¿Tienes alguna experiencia en el tema de la docencia o de la pedagogía? Sí, soy docente de secundaria, Ok. ¿Y eres de la carrera de? matemáticas. Ok, muy bien. Sí, te pregunto porque de repente que de contabilidad, que de derecho, que de psicología como tal, entonces al tener diferentes perfiles es como saber también tener claro qué es lo que están haciendo ustedes con la materia, ¿no? En el momento en el que tú dices, bueno, soy docente, doy clase y todo este rollo, pues obviamente has de ver como un poquito con más claridad que el hacer un perfil del estudiante para elaborar un adecuado diagnóstico, eso a ti como docente, cuando te llega un buen diagnóstico, dices, entonces ya sé qué estrategias o qué actividades o cómo poder ayudar a este niño o a estos chicos que de repente llegan hasta tener ciertas etiquetas, ¿no? En sus comportamientos. No sé si te pase. Sí, exactamente. Ujú, Le digo, por eso es muy relacionado, Diana. A mí ujú, en lo personal me sirve muchísimo, ujú, muchísimo para ujú, que precisamente para entender a veces cuando desconocemos esa parte, etiquetamos, ¿no? Al ujú. joven, en este caso yo soy de secundaria, Ok. entonces al joven lo etiqueto, ¿no? Y Ajá. porque no sé los antecedentes, no sé Ujú, lo que hay todo detrás de, ¿no? Del joven, todo el proceso que realmente ujú, llevó, ¿no? A lo mejor, ya cuando hay un acercamiento, ujú, es cuando uno entiende el por qué, por qué su conducta así, por qué tiene esas deficiencias, por qué tiene esas ujú, dificultades, ujú, y nos ayuda mucho precisamente a abocarnos a esa parte, ¿no? A fortalecer esa parte ujú. que realmente, pues trabajarlo y no dar, como dice, como palos de ciego, como se dice, Ya ¿no? sé. Sí, Ujú. Sí, es como muy, ya como muy encaminado el trabajo, más direccionado y sobre todo más consciente a las necesidades del alumno. Te comento, yo en algún momento de mi vida profesional he sido directora de secundaria. Y gran parte de las quejas y de las necesidades, que más que quejas son como necesidades de los docentes de secundaria, es tener unas plática como académicos, donde nos escuchemos todos sobre situaciones en específico, porque usualmente el alumno que se le dificulta
español o que va bajo en español, también lo va en matemáticas o es muy raro que solamente en un área, generalmente se detectan en varias áreas, ¿no? Del aprendizaje. Entonces, era mucho lo que me decían. ¿Sabes qué? Es bien importante tener nuestras juntas, que nos escuchemos como academias para que podamos tomar como ciertas decisiones. Y es un poquito entender que todos pasamos por un proceso en nuestras personalidades, en nuestro desarrollo físico, social, emocional, ¿no? Y la materia como tal, esta materia te va dando como ese panorama, pero también te presenta desde qué visión o desde con qué lentes puedes ver a ese niño, ¿no? Hay un tema que tiene que ver con la psicología, hay un tema que tiene que ver con la psicología educativa, pero también el desarrollo, entender que nosotros tenemos un desarrollo de nuestra personalidad y que eso también afecta a nuestra educación, a nuestro, a que, cómo te diré? A que la visión de aprender cosas en las diferentes materias se nos pudiera facilitar, ¿no? Y por eso presentar como una serie de procesos de enseñanza-aprendizaje por los que vamos pasando. Oye, te voy a poner una imagen y me gustaría que me dijeras qué piensas de esa imagen, que también tiene que ver mucho con actividades que realizaron dentro de la materia. Ok, A ver, tú me dices qué piensas. A ver, creo que ya la puedes ver. sí, ya la puedo ver. Ok, cuéntame, ¿qué piensas de estas dos imágenes? Bueno, es que, bueno, ya ve que hay una infinidad de paradigmas, ¿no? Y Ujú, sobre todo nosotros como docentes nos identificamos eh, con algunos de ellos. ujú, Ahorita, por ejemplo, usted simplemente con el título dice, las escuelas deben enseñar el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Ahorita ujú, está como que muy fuerte esa, ¿no? ujú, Por ejemplo, por parte de mi sindicato está mucho eso, ¿no? De ujú, la, pedagogía crítica, ¿no? La pedagogía ujú, crítica. Pero pues yo pienso que las dos imágenes, yo no soy tan radical y decir que una está muy bien y otra está mal, sino ujú, yo pienso que siempre tenemos que, para eso nos va a servir mucha, el diagnóstico, el tipo de alumnos con los cuales tenemos, ¿no? ujú, Y el nivel también en el que estamos laborando. Le digo, yo no puedo ser tan rígido o tan estricto y tener, a lo mejor tengo un orden, tengo ujú, una disciplina realmente en mi grupo, ujú, pero realmente está aprendiendo, pues no lo sé, ¿no? A ujú, lo mejor esa parte de mantener el orden lo va a tener muy consciente, ¿no? ujú, Pero realmente estoy generando que ellos se apropien de ese conocimiento, generen ese conocimiento, que ujú, haya pues buena relación y todo ese tipo de relación. Entonces, en lo personal, por el nivel, se da un poquito más la imagen del profesor, ¿no? Se da claro. un poquito Ujú, más, pero pues sí, le digo, ¿no? Para ujú, mí sería así como ser muy estricto, ujú, muy tajante, ¿no? En el que sí, levanta la mano y participa, o todos ujú, sentaditos, alineaditos. Y yo pienso que actualmente ya debemos de romper con ese tipo nosotros le llamamos la pedagogía tradicional. tradicional, ajá. Y en verdad, bueno, aquí hay como una situación de dificultad de entender estos conceptos, ¿no? La pedagogía tradicional, el maestro expone con el libro, los demás toman notas, memorizas, todos calladitos y alineaditos, ¿no? Y luego empiezan a ver todos estos nuevos paradigmas, como tú lo mencionas, donde vamos cambiando la forma en temas de enseñanza-aprendizaje, pero en realidad hay que cuestionar la enseñanza tradicional o deberíamos cuestionar los nuevos modelos o ambos, ¿no? Yo sí creo que
la parte del trabajo ecléctico, tomar lo que más te convenga para ese salón de clase, o atender esa necesidad en ese salón, es mucho más enriquecedor. Yo, he escuchado también a docentes decir, es que cuando los dejas explorar y eso, hay niños que sí es como muy fácil de que vayan llevando como esta secuencia, pero hay niños en los que se les dificulta mucho. Sí necesitan regular la conducta, sí necesitan tener como esta estructura bien delimitada y bien determinada, ¿no? En que el salón de clase, sí, súper ordenadito, el pido la palabra, porque hoy por hoy también debemos reconocer que nuestros chicos y después de esta pandemia necesitan límites, orden y estructura, ¿no? Dentro de un salón de clase. Entonces, esto también es como cuestionar que si el pensamiento crítico es propio de la escuela o nosotros tenemos que irle facilitando al estudiante que vaya generando sus propios conocimientos y que entonces lo llevemos al punto de este pensamiento, ¿no? Que ellos tengan que resolver problemas, pues claro que los tenemos que llevar a profundizar y no a y no asumir que todo puede ser, que todo lo que diga el docente o el maestro o el que está al frente tienes la razón. En esa parte de indagar, explorar, pero también dentro de un sistema o como mucho más amplio de exploración, no con esto que nos facilita la escuela tradicional, ¿no? Que es el orden, que la butaca, que el libro, que los márgenes, ¿no? Que al final de cuentas, si existe y si existió, es porque a muchos nos beneficia, ¿no? Entonces, sí soy también de la idea de esta parte ecléctica, de tomar de todos los modelos lo más necesario, lo más conveniente. No sé, ¿cómo ves? Estoy totalmente de acuerdo, aunque muchos nos critiquen, porque yo también soy de esa idea, aunque muchos nos critiquen porque dicen, no, te tienes que como que alinear, Ajá, o eres crítico, o eres humanista, o ajá, eres constructivista, o eres cognitivista, ajá, conductista, pero piensan, ¿no? Pero sí, yo soy de la misma idea, ¿eh? Yo soy de ujú, la misma idea y me considero una persona así, porque les digo, yo a pesar de que tengo varios grupos, ujú, depende de las características de este grupo, es ujú, así, o sea, no se trata igual a los mismos grupos ni a los mismos alumnos por ujú. las mismas características Claro, que se presentan. muy bien, gracias. Bueno, y en la materia, pues obviamente llegamos a las diferentes corrientes psicopedagógicas, ¿no? Dentro de la psicología, las corrientes más importantes pues son el conductismo, el humanismo, el psicoanálisis. Y dentro de la psicopedagogía, estas mismas corrientes nos ayudan a fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje, porque como te decía, es ponerte una lente y ver desde esta corriente pedagógica, ver la condición de nuestro estudiante, de nuestro alumno, pero no solamente eso, sino también tener una oportunidad diferente de abordar esa situación que que hay condiciones a la hora de hacer un diagnóstico que nos pueden decir, ¿sabes qué? Lo más conveniente es que trabajemos que a partir de los estímulos, las respuestas, o que planees una clase, o que des, no sé, yo no sé, tú me dirás, en matemáticas, el trabajar sobre con conductismo, a todo estímulo hay una respuesta, los niños tienen que tener ese nivel de atención, es como mucho más práctico y poderlos atender desde esta manera, ¿no? Entonces, bueno, las corrientes en esa parte de la materia vienen como muy acentuadas porque a partir de ahí tú puedes tener como un panorama de cómo abordar ciertas condiciones, ¿no? Y cómo establecer desde estas corrientes un mejor diagnóstico pedagógico, ¿no? Psicopedagógico en este caso. Bueno, lo primera, pues, una de las corrientes que son base, pues es el conductismo, que también gran parte de nuestra enseñanza tradicional tiene su base acá, ¿no? No quiere decir que toda, pero sí tiene, sí quiere decir que gran parte de. Y bueno, el objetivo, el objeto
en el conductismo, pues es observar las conductas que se presentan a partir de todo el proceso mental que nosotros estamos teniendo. Y bueno, entender que si yo presento, si yo doy un estímulo, pues obviamente voy a tener una respuesta. Y si yo quiero que esa respuesta se modifique o se cambie, tengo que encontrar el estímulo adecuado para que esto suceda. Y entonces cuando la persona da o nos dice, bueno, esto es lo que querías que yo hiciera, aquí está tu respuesta. Y entonces acto seguido hay que dar como recompensas, ¿no? Y es lo típico, donde lo podemos observar es, te dejo una tarea, quiero que me entregues la tarea, la recompensa es tu calificación o es un tiempo, o quiero que me pongas atención a esta hora de clase, si tú pones atención, tienes un beneficio, ¿no? Y no necesariamente el beneficio lo vamos a observar como el tema de, bueno, pues aprendiste, no, sino el beneficio es sales antes de al receso, no sé, en cosas como muy básicas, dependiendo también del grado en el que estemos, ¿no? En en el preescolar es una forma, en la primaria es otra, pues en media superior y en superior también, pero el concepto básico, la premisa es la misma. A todo estímulo, pues tenemos una respuesta y a esa respuesta la podemos emparejar con recompensas eventualmente, ¿no? Y bueno, el conductismo, pues, de manera muy general, cuando elaboramos un diagnóstico para cuando necesitamos, pues, hacer modificaciones, pues, lo hacemos en función de esto. Yo ya observé por qué ocurre esa respuesta o por qué ocurre ese tipo de conductas y entonces ahí es donde yo puedo, modificar. Obviamente, son conductas como muy en específico, muy concretas, y si ya queremos abordar otro tipo de condiciones, pues tenemos que ir elaborando como ciertos programas, para la mejoría. Pero básicamente es esto. No sé, ¿alguna duda de aquí? No, todo claro, muy Muy bien. bien, perfecto. Luego tenemos la parte del cognitivismo. El objetivo en observar esta corriente es determinar los objetivos que tiene la escuela frente a la necesidad de que el alumno aprenda y aprenda a aprender. Yo te voy a proporcionar las herramientas para que tú adquieras un cierto conocimiento, ¿no? Entonces, el docente, ¿qué es lo que hace? Pues organizar cada una de las experiencias que el alumno va a tener para partir de de esto que llamamos cognitivismo, se puedan presentar experiencias, pues así, didácticas, de tal forma que el alumno de manera interactiva, cumpla con esa premisa de aprender a aprender. Yo estoy aprendiendo a elaborar un diagnóstico, yo estoy aprendiendo a matemáticas, ¿no? Entonces, a partir de ciertas experiencias que que nos va a facilitar el docente. Cuando hacemos el diagnóstico y utilizamos como esta, vaya, vamos a llamarle herramienta, pues es lo mismo. Yo voy a aprender, yo voy a desaprender o voy a llevar a desaprender cierta conducta que en el diagnóstico me aparece o cierta habilidad o cierta necesidad y la voy a sustituir por otra, sí, en efecto, sin embargo, no necesariamente, no, bueno, más bien, no necesariamente es sustituirla, sino también es que aprenda a que hay nuevas cosas, ¿no? Y no necesariamente lo que está generando disrupción o hacia también lo que yo lo quiera llevar. No sé si me explique. Sí, 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 lo entiendo, sí. Ok, muy bien. Otra corriente que aparece rápidamente, pues es el constructivismo. Y en el constructivismo, pues es eso, así fácil, ¿no? Es como lo que tenemos ahorita muy en auge, ayudar o apoyar o dirigir al estudiante a que él vaya construyendo a partir de una serie de conceptos su propio conocimiento. Y aquí es partir de lo simple a lo complejo, ¿no? Em,
Partimos de lo simple, que va a ser el pensamiento o el conocimiento intuitivo, lo que yo creo que es, hacia lo más formal, hacia lo más científico, hacia lo más elaborado, especializado. Pero yo lo voy a ayudar a que vaya construyendo ese conocimiento, ¿no? ¿Con qué? Con las herramientas que le puedo ir proporcionando como docente o guiando hacia ese conocimiento que yo quiero que vaya a adquirir. Por otro lado, el humanismo, ¿no? El humanismo ve al individuo desde el desarrollo integral de la persona, ¿no? No lo vemos como conducta, no lo vemos como solo canales de aprendizaje, lo vemos como un todo. Y en este todo involucramos a un ser psico, biosocial y espiritual. En el concepto de espiritualidad no quiere decir la religión, sino es esa parte del interiorismo, de la necesidad que tiene la persona de verse y a partir de ahí explorar su entorno. Entonces, al tener claros que somos psicobiosociales y espirituales, bioemocionales, entonces vamos fortaleciendo nuestras habilidades inter e intrapersonales o a las habilidades sociales y sobre todo es ese énfasis que pone el humanismo en ese desarrollo de habilidades en progresión, ¿no? No son las mismas habilidades que tenemos al nacer, sino que vamos adquiriendo nuevas habilidades a lo largo, habilidades a partir de experiencias en nuestra vida. Okay. ¿Alguna duda? No, maestra, todo claro. Muy bien. Y luego aparece el enfoque histórico-cultural. El máster en este enfoque pues es Vygotsky. Acordémonos que Vygotsky también trabaja las neurociencias y a partir del desarrollo, el de estudiar a nuestro cerebro, pues también lo ubica dentro de un contexto cultural y él dice pues que la cultura juega un papel muy importante porque la cultura nos va a ir heredando y la traemos en nuestro ADN, en nuestra genética y entonces solo hay que ir despertando como estos recuerdos, estas cosas que ya tenemos ahí y entonces hay que empezarlas a activar, pero a partir de toda esta experiencia, de todo este bagaje, de todo de toda, sí, vaya, esta experiencia que nosotros tenemos, y nada más es írselos recordando, pero habla también de este desarrollo del cerebro que tenemos y de tan complejo y el líder adquiriendo pues también igual habilidades. Entonces, para entender un poquito por qué es importante revisar cada una de las teorías que nos dan fundamento a la hora de hacer un diagnóstico, pues es como hacernos o cuestionarnos diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, para el conductismo, ¿cómo ocurriría el aprendizaje? Para el humanismo, ¿qué factores pueden influir en el aprendizaje, ¿no? ¿Qué papel juega la memoria? Son preguntas como muy en específico y a partir de irlas respondiendo a través de estas corrientes, pues podemos determinar cuál es la que mejor nos beneficia a la hora de hacer un diagnóstico o nos va a dar una visión mucho más amplia de esta persona o del grupo que estemos evaluando, porque al final de cuentas lo que nosotros andamos buscando es solucionar un problema a partir de un diagnóstico, ¿no? O no bueno, sí, siempre sería como solucionar un problema, porque si yo lo que necesito es hacer un diagnóstico para elaborar nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje, sigue siendo un problema. Pero al entender estas teorías, a partir de cuestionarnos todas estas cosas, es determinar o es con mayor certeza cuál va a ser la que mejor, vaya, se nos acomode y nos pueda ayudar a resolver esta situación. ¿Dudas? No, maestra. Ok, entonces, pues la pregunta básica, ¿no? Y primordial, ¿por qué sería importante hacer un diagnóstico en educación? A ver, ¿qué opinas? Cuéntame, ¿por qué sería importante?
Pues es que es importante, es que es, ¿cómo le diré? Es muy importante y precisamente para no iniciar a ciegas, ¿no? Ujú, Para que precisamente todo lo que vayamos a hacer esté sustentado y esté basado en algo real, porque podemos hacer múltiples cosas y pero realmente va a estar a lo mejor hasta fuera de la realidad, ¿no? De lo que realmente tenemos. El diagnóstico nos va a permitir ser más reales y a lo mejor va a haber múltiples soluciones a las diferentes problemáticas, pero a lo mejor no va a ser la mejor. Entonces, el diagnóstico nos va a ayudar a acercarnos más a lo óptimo, ¿no? A lo mejor con respecto a la materia que tenemos. En este caso, nuestra materia sería el alumno, ¿no? Por eso es importante, pues, el diagnóstico, para que precisamente le vayamos dando forma a ese trabajo. Y enfocadas, bien enfocadas y tener bien enfocadas nuestras estrategias, ¿no? Que no sean fuera de lugar, porque a veces nos abocamos a ocupar el tiempo sin nada más, sin no medir los beneficios, ¿no? Que se pueden tener. Y no se trata nada más de ocupar el tiempo, sino de que realmente el tiempo que se aplique sea lo mejor y sea en beneficio a los alumnos en este caso. Por eso es importante el diagnóstico en la educación. ujú, perfecto, así, justo así como lo describes. Entonces, el diagnóstico te permite encontrar soluciones correctivas o proactivas, es decir, no ir un paso atrás, sino ir un paso adelante para el beneficio de lo que andamos buscando la solución, ¿no? Previenes, mejoras, y sobre todo fortaleces las situaciones que tienen que ver con el aprendizaje o con el desarrollo de las habilidades con quien a quien estés al frente, ¿no? Eso es todo. El diagnóstico, al ser correctivo, pues se vuelve proactivo en todo caso. Entonces, por eso es importante, es fundamental entender eso. Con el diagnóstico que buscas soluciones. ¿A través de qué? De un proceso de investigación. El elaborar un diagnóstico es hacer investigación, porque vas a observar, vas a determinar qué es lo más adecuado, vas a establecer estrategias y entonces eso se hace a partir de la investigación. En donde tú ubiques al alumno, ¿no? En todo el salón de clase, en sus relaciones interpersonales, dentro y fuera, con la familia, en una actividad justa, ¿no? Este, y por eso es un proceso investigativo, casi como con lupa para poder establecer mejores estrategias. ¿Tiene técnica? Sí. Tiene una serie de pasos y al tener una técnica está dado una secuencia de pasos para elaborar el diagnóstico. Sí. ¿Cuál es la mejor? Depende de quién lo haga y cómo lo haga y qué área explore y qué corriente domine y qué corriente pedagógica o psicopedagógica le beneficie. No hay una guía, sí, pero esa guía puede ser abordada desde diferentes áreas, ¿no? ¿Hay personas especializadas? Sí, sí las hay. ¿Por qué? Por lo que te comento, hacer un diagnóstico implica hacer mucha investigación y tener las herramientas adecuadas para esa investigación. ¿La técnica aporta, abona al diagnóstico? Sí, mas no lo determina, no. Yo te pongo un ejemplo y en la materia también llevaron como un ejemplo. Hay un producto, no sé si ya lo hiciste, donde les dice, elabora un diagnóstico o pregunta, no me acuerdo bien, y tienden mucho ustedes a la hora de hacer ese producto de poner como cosas muy básicas, pues necesita, le gustaría, no, aquí es un poquito de ejercitar
el qué, cómo, cuándo, por qué, para qué, ¿no? Entonces, y que también depende de la técnica con la que estés trabajando ese diagnóstico. Y entonces, pues como has visto, va de la mano de muchas condiciones. Entonces, si ya llegaste a ese producto y no sé, ahorita entré a la plataforma y por ahí creo que fuiste tú el que enviaste un par de actividades, lo reviso, pero sí tiene que ver con esta parte de qué quiero estudiar o observar, cómo lo voy a hacer, para qué lo voy a hacer y lo que quiero entregar, ¿no? Entonces, no sé, ¿aquí alguna duda? No, pues el diagnóstico que hice era un ejemplo Ujú, de un diagnóstico pedagógico de un alumno. ujú, Pues yo lo hice así muy breve y de manera general, pero pues ahí espero las observaciones, ¿no? Porque ujú, sí, es muy amplio, esto del diagnóstico es muy amplio realmente, ujú, ujú, pero pero pues a veces, bueno, en este caso por la cuestión de los productos, revisando varios documentos, pues sí lo ujú. hice muy breve, ¿no? Un ejemplo muy somero, muy sencillo, pero a ver, esperemos que esté bien, ¿no? A ver, espero Sí, sus... sí, mira, aquí lo interesante es que si tú dices, así creo que va, lo reviso y te escribo, ¿no? Te escribo, oye, te falta o puedes agregar o te sugiero tal cosa. Lee, si tienes dudas, escríbeme al correo o déjame mensaje que yo respondo a la brevedad. Pero aquí lo importante de las actividades es que justo no se queden con la duda y si hay retroalimentación y no le entendieron a la retroalimentación o me dices que sabes que todavía no logro, me vuelvan a escribir y yo vuelvo hasta que nos quede bien clarito, porque al final de cuentas la materia a lo que te va llevando es que si vas a hacer diagnósticos o en tu vida profesional esto es importante, pues lo sepan hacer y lo sepan hacer bien o lo mejor posible para tener un buen resultado, ¿no? Sí, Ujú. así es. Ok, bueno, se nos está acabando el tiempo. Tengo otra clase enseguidita, pero te vuelvo a dejar aquí mi correo por si tienes duda y si no te digo en la plataforma sin ningún problema. bramírez@unisant.edu.mx. Me puedes escribir sin ningún problema. No sé, algo más que quieras comentar. Te digo, en la hora de clase es para hacer como un repaso y si tienen dudas de algo en específico lo podamos como atender. No, pues le digo, ya ahorita ya estoy trabajando con el último producto, nada más Ujú, que me atoré un poquito con las etapas del proceso de orientación educativa. ujú. Estoy atorado un poquito. Etapas, déjame abrir la plataforma. ¿Es qué producto? El último, Justo. Ah, mira, aquí tengo. El último dice breve historia, si ya lo mandaste. La historieta, déjame, a ver, espérame un segundo. Mm, mm, Ay, no. Eliud, estás aquí abajo. El 13, ¿verdad? sí, Ok, voy un segundo. Listado de las características con las que debe cumplir un orientador escolar, pues eso es sí. etapas del proceso de orientación. Es justo la imagen que te acabo de poner aquí. Dame un segundo. Porque yo tengo cuatro: exploración, autoconocimiento, motivación y responsabilidad y libertad, pero no sé si sean esas. Sí, mira, tengo un archivo, un documento donde vienen esas etapas. Es observo, es eso, qué, cómo, para qué necesitas. Primero, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y para qué lo voy a hacer? También podría ser así. Déjame, te lo mando en la plataforma. Ok, Ujú. Nada perfecto. más dame chance de terminar clase y te lo estoy mandando, ¿sale? Gracias. Más o menos en una hora. Sí, gracias, muy amable. Claro que sí, te agradezco Gusto. mucho
y pues estamos al pendiente, ¿sale? Mucho gusto, profesor. Igualmente. Maestra, Hasta gracias. luego.